etcétera, y una visita que van a hacer al instituto también en un momento para conocer un poco cómo es un lugar de diagnóstico por imágenes integral, donde existen todas las metodologías de las que vamos a hablar nosotros este año. Vamos, en esta clase que vamos a hablar un poquito más filosóficamente de qué significa el diagnóstico por imágenes. Vamos a hablar de definir la importancia que tiene, cuál es su historia, la metodología y las indicaciones que se utilizan en estos métodos. Y vamos a decir, para iniciar, qué significa diagnóstico por imágenes. Y son métodos que estudian la anatomía no accesible a la visión directa. Es decir, que nosotros conocemos la semiología, la vieja semiología de la inspección, la palpación, que posteriormente se han acompañado de otro tipo de imágenes que son las que hoy en día son fundamentales para el diagnóstico antes de llegar a un tratamiento de la enfermedad. Y son técnicas que crean imágenes del cuerpo humano o partes del cuerpo con fines clínicos, ¿vale? Es decir, con fines de poder llegar a un diagnóstico y establecer muchas veces un tratamiento. Determina su normalidad o la presencia de cambios patológicos. La mayoría de las veces van a ver ustedes en la práctica que determina su normalidad, ¿verdad? Porque llega un momento en que ante cualquier signo para avanzar en el diagnóstico se utiliza la metodología diagnóstica por imagen, pero la mayoría de las veces nos encontramos con normalidad de manera de poder no desarrollar un tratamiento inútil y utilizan diferentes principios físicos, que es lo que vamos a ver nosotros. También imágenes biológicas son la microscopía, la endoscopía, el electrocardiograma, el encefalograma, la fotografía médica, etcétera, inclusive la fotografía médica forense. Son todos métodos de diagnóstico por imágenes, pero nosotros abarcamos fundamentalmente aquellas donde utilizamos las partes del cuerpo humano, vemos la biología en vivo y tratamos de hacer un diagnóstico de enfermedades en el cuerpo humano vivo. ¿Cuáles son estos métodos que tenemos? Y vamos a posteriormente ver. Hoy en día la diagnóstico por imágenes abarca lo que se llama la radiología convencional, la ecografía, que también se llama ultrasonografía, las imágenes por resonancia magnética, la medicina nuclear. Fíjense que estos 4 métodos que están leyendo son métodos que tienen principios físicos totalmente diferentes en la formación de imágenes. Lógicamente, esos principios físicos hacen que veamos los órganos y sus enfermedades de diferente manera. Eso hace de que se vean, que podamos ver nosotros en cada uno de ellos patologías diferentes. Es decir, que no vamos a ver muchas patologías que vemos con radiología, vamos a poder ver con la ecografía y viceversa. Entonces, cada una de ellas vamos a tener que estudiarla nosotros con sus principios de formación de imágenes y vamos a ver cuáles son sus indicaciones específicas de acuerdo a esos principios que tengan. Y esas imágenes se obtienen en forma profunda, como vamos a ver posteriormente, que son anatómicas o son funcionales. No solamente es una anatomía muerta, sino que es una anatomía muchas veces viva, funcional, de todos los órganos y de tejido del cuerpo. Y se originan básicamente en los átomos o las moléculas que frenan radiaciones o que se mueven continuamente y están dando alguna señal para que nosotros podamos captar, o vemos la funcionalidad de los vasos de ellas, ¿vale? Es decir, siempre vamos a tener una imagen debido a lo más íntimo de la materia que compone el cuerpo humano. También podemos ver las imágenes híbridas. La última línea de las 4 básicas, que son la radiología, la ecografía, la medicina nuclear y la resonancia magnética, existen lo que se llama las imágenes híbridas. Hoy en día, gracias a la digitalización, se ha podido sumar imágenes de diferentes orígenes de formaciones. Y vamos a ver en el transcurso que siempre podemos mezclar una imagen de una ecografía, digitalizamos y la mezclamos con una tomografía computada o una resonancia magnética con medicina nuclear, etcétera, y cada uno de los casos vamos a ver la utilidad que pueden tener.
Las imágenes hoy en día que obtenemos, a diferencia de hace unos 10, 15 años atrás, son todas digitales. Y las imágenes digitales tienen la posibilidad que se pueden tener una obtención inmediata. Es decir, de que la imagen inmediata, como ustedes pueden conocer, que pasa con una fotografía que hacen con un celular, es de visión directa, inmediata y con la capacidad de archivar, lógicamente, para poder comparar posteriormente y también transmitir a distancia para su análisis. Vale decir que hoy en día la imagen o el diagnóstico por imagen se va volviendo no solamente imprescindible, sino muy fácil de obtener, de comparar y de transmitir. Tan importante es de lo que estamos hablando que hoy en día sabemos que las imágenes son uno de los pilares más importantes que se apoya la medicina moderna. Se habla que el 85% de los diagnósticos hoy en día se basan en el estudio de imágenes, en todas las especialidades. Nosotros decimos en todas las especialidades, alguien me va a decir, bueno, pero quizás la dermatología es una especialidad donde hablamos de visión directa de la piel, sí, pero la patología cutánea muchas veces va entrelazada con patologías del cuerpo humano. Por ejemplo, tienen ustedes las enfermedades inmunológicas o autoinmunes que hacen que no solamente tengamos una visión directa de las modificaciones cutáneas, sino que tenemos también otros síntomas y signos que aparecen en otros órganos, lo que hace que nosotros estamos siempre al lado de las imágenes para poder obtener la comparación con la patología en los demás partes del cuerpo humano. Los diagnósticos más rápidos que se hacen con las imágenes hacen que los tiempos de internación sean menores, los tratamientos sean mínimamente invasivos y de esa manera nosotros mejoramos los pronósticos. Cualquiera sabe que un diagnóstico precoz hace que el tratamiento sea más eficiente. Entonces no vamos a esperar una sintomatología importante de un cuadro pulmonar que tiene que terminar con una temperatura muy alta, ni dolores de costado como se encontraba, o una tos herrumbrosa para una neumonía, sino que una simple radiografía de tórax puede analizar y la antibiótico-terapia va a ser más eficiente. La disminución de costos es algo que hay que tener en cuenta. Cualquier diagnóstico precoz hace de que el costo del tratamiento sea menor por menores internaciones y por menores tratamientos y disminución de tiempo de recuperación. El cáncer hoy en día es el ejemplo claro de la posibilidad de hacer diagnóstico precoz y no solamente en consecuencia de internación y de costos, sino también en medida de vida. ¿Vale? Es decir, que la detección de precoz por imágenes del cáncer de mama, por ejemplo, gracias a la mamografía, ha hecho que haya disminuido en 30% la mortalidad del cáncer del año hace más o menos. Más casi 40 años de uso de la mamografía como método de diagnóstico precoz ha hecho que haya disminuido enormemente el cáncer de mama, hasta el punto que hoy en día los grandes centros en el mundo hablan de que ha hallado un cáncer con un diámetro, el cáncer de mama con un diámetro menor a 1 centímetro, tenga un 100% de curación, cosa que está un poco exagerada, es más o menos 100% de control a 5 años, pero de cualquier manera, estos métodos de diagnóstico han mejorado la disminución de la mortalidad del cáncer. También lo que significa la estadificación. ¿Qué significa la estadificación? Conocer no solamente la localización de un tumor, en este caso, o de otra patología de dispersión dentro del cuerpo, sino conocer hasta dónde llega esa patología. Una palabra es diferente de encontrar, ya que estamos con cáncer de mama, es diferente de encontrar un cáncer de mama que tenga un tumor en la mama a que encontremos el tumor en la mama con 1 o 2 o 3 ganglios en la axila, o que al mismo tiempo nos encontremos con metástasis en el cuerpo humano. Todo nos va a llevar a nosotros a diagnósticos que se van a basar en las imágenes. Vamos a saber cáncer o una mamografía, vamos a determinar si hay ganglio por medicina nuclear, lo que se llama la ganglio centinela, vamos a ver si existe patología en otra parte del cuerpo
por intermedio de la tomografía, de la resonancia magnética o del PET, que es un método más nuevo que significa para la estadificación de tumores. Y fíjense que esa detección precoz va a ir acompañada también con saber cuál es la dispersión que puede tener ese tumor. El monitoreo en el curso de las enfermedades es también importante, otra vez con imágenes. El hecho de que nosotros podamos empezar un tratamiento de quimioterapia y conocer al mes, a las 4 o 6 semanas, conocer si es eficiente o no es eficiente esa metodología o ese químico que se está utilizando o esa hormona que se está utilizando en el tratamiento de los tumores, vamos a hacerlo de nuevo con el monitoreo, y ese monitoreo nos va a demostrar la capacidad de esa medicación o la necesidad de modificar para tener mejor oportunidad con otro. Pero si fíjense que ese diagnóstico por imágenes en estos 5 puntos que están desarrollados acá le demuestra la importancia que puede tener, y vamos a ver cómo tenemos que encarar nosotros para que ustedes sepan usar esa metodología. Esta es simplemente una exageración para mostrarle a ustedes que las imágenes son muchas. Acá tienen ustedes imágenes del tórax. Hay radiología, hay tomografía simple, hay broncografía, hay aortografía, hay tomografía computada donde están viendo bronquios, costillas, están viendo el parénquima pulmonar y los fondos de saco para cuando hay derrame en la tomografía, en la ecografía, en la medicina nuclear. Es decir, todos son imágenes del tórax, pero fíjense que tenemos que saber cuándo utilizar cada una de ellas. Y para saber conocer el método que vamos a utilizar es lo que nosotros vamos a tratar de superar con este curso. Y saber, ante nada, que existen todos esos métodos y no existe el mejor método que sea útil en todos los casos. No siempre porque es más nuevo o porque es más caro va a ser mejor. Para nada. Cada método va a ser utilizado en lo que significa. Si un paciente tiene una fractura del radio, nosotros nos vamos a tranquilizar con una simple radiografía del tórax, que es el método diagnóstico más antiguo que tiene más de 100 años. Y con eso es suficiente, vamos a ver de que esa fractura está y no vamos a hacer otro método. Si el paciente tiene un dolor en el hipocondrio derecho, una persona que tiene antecedentes biliares, aunque no tenga antecedentes biliares, quizás con una simple ecografía, que es un método muy sencillo, vamos a hacer el diagnóstico. Entonces nos vamos a hacer una imagen por emisión de protones para conocer qué hay en la vesícula biliar. Simplemente tenemos que conocer. El más nuevo no es siempre el mejor en todos los casos. Es decir, más caro, muchos métodos son caros porque son nuevos o porque se están desarrollando, se utilizan también en la menor cantidad de casos, se utiliza siempre. Y lógicamente para estos países como el nuestro, que sigue estando la mayoría en la fase tercermundista, no vamos a utilizar métodos que son enormemente caros, sino que vamos a utilizar lo más sencillo posible. Para eso tenemos que conocer los principios de la formación de imagen de cada uno de los métodos. Entonces, este curso, nosotros en esta cátedra encaramos con ese criterio de este punto. Conocer los principios de la formación de la imagen. Si nosotros no conocemos los principios de la formación de la imagen de cada uno de los métodos, nosotros no podemos conocer sus ventajas y cuáles son sus limitaciones. Nosotros tenemos que entender que el hueso se ve muy bien con una radiografía simple porque los rayos son frenados por un elemento que tiene un número atómico elevado, y ese número atómico elevado frena el pasaje de las radiaciones, y consecuentemente nosotros vamos a hacer el diagnóstico con una simple radiografía. Tenemos que entender que nosotros queremos ver partes blandas, no vamos a utilizar los rayos en la radiografía convencional porque no se ven las partes blandas, y para eso vamos a usar otra metodología, que es el desarrollo de los radios con tomografía computada o el desarrollo de la resonancia magnética o de la simple ecografía, y quizás podemos hacer el diagnóstico muy fácil. Quizás no tenemos que ir a encontrar un absceso de partes blandas con un método enormemente grande, sino que simplemente una ecografía nos demuestra que está ahí debajo de la piel un absceso, que no se ve con la radiografía común.
A eso le llamamos nosotros que se tienen que conocer los principios de la formación. Entonces, vamos a dar clases nosotros sobre cada una de las metodologías diagnósticas para que conozcan por qué se forma la imagen radiológica. Alguien me dijo, ¿no? ¿Cómo le va a dar clase de física? No, no se dan clases de física, se dan la mínima, tampoco yo sé tanto física, lo que se da es mínimos conocimientos necesarios para entender por qué se forma la imagen, y a ellos, una vez que se sepa eso, es fácil, lógicamente, aunque no se haya encarado nunca la misma enfermedad, saber cómo vamos a encarar y qué va a ser el método que puede ser necesario. Y entonces se reconoce cuál es la utilidad por cada órgano y patología, tratando de indicar el método y evitar la sobreutilización. Y cuando ustedes evitan la sobreutilización, lógicamente están haciendo disminuir los costos, por lo que dijimos nosotros, porque el diagnóstico es más rápido, porque se evita la internación y porque la curación del paciente va a ser más fácil. Así que nosotros sabemos de que hoy en día que un paciente que tenga un accidente vascular cerebral en el momento que hace un ictus, y vamos a hacer una tomografía computada, porque queremos ver qué pasó dentro de la masa encefálica. Si un paciente tiene un traumatismo de cráneo y pierde la conciencia, no le vamos a hacer una radiografía simple, porque no nos interesa conocer cómo está el hueso del cráneo, lo que nos va a interesar cómo está la masa encefálica, y le vamos a hacer una tomografía computada. Y quizás no tenemos que llegar a hacer una resonancia magnética porque es más cara, porque es más trabajosa, porque hay menos equipos en el país. Entonces, lógicamente, tenemos que encarar a dónde vamos a ir. Y ya dijimos, entonces, es base de nuestro curso evitar la sobreutilización de estas metodologías, que lógicamente evita la sobreutilización de costos. Y nos sigue preocupando que nosotros vemos a veces a la distancia, porque estamos haciendo la especialidad, la sobreutilización de estas metodologías. Y muchas veces esa sobreutilización y hasta hace perder la noción de lo que significa esa semiología clínica. Ustedes tanto tienen que saber conocer la evolución de las enfermedades, porque están solo utilizando metodología diagnóstica como si fuese que van a hacer ya todo el tratamiento de esos pacientes. Y cada método se va a utilizar de acuerdo al órgano y sistema, ¿verdad? La condición del paciente, la evolución, y vamos a ir manejando algunos, como ya adelantamos, es decir, quiero ver un hueso roto de los miembros, voy a utilizar radiología simple, ¿verdad? Entonces estamos hablando de eso. Quiero ver cómo se maneja cómo está una vesícula biliar, o cómo está el útero, o cómo hay un embarazo, y voy a usar una ecografía, no voy a usar radiología, pues la radiología, como vamos a ver, puede generar algunos daños a los tejidos jóvenes, y vamos a hacer ecografía para el feto. También por la patología, el mismo conocimiento de la semiología y la patología nos hacen utilizar el método. Ya se pueden imaginar ustedes que lo primero que le voy a hacer a un paciente que tiene signos y está con una tos con secreción hemática, con tos herrumbrosa, y que le voy a hacer una radiografía de tórax para comenzar, y con eso le voy a solucionar la mayoría de las veces el problema. La otra situación es la condición del paciente. Nosotros no podemos utilizar grandes metodologías en pacientes que están en condiciones, tienen que saber, un paciente que está en una terapia intensiva donde tiene tubos y cables que le salen de cada agujero del cuerpo, en cada vena y arteria, no lo pueden movilizar para hacer una resonancia magnética. Esa condición del paciente nos va a limitar los estudios. Y entonces vamos a ver si, bueno, con una resonancia magnética quizás puedo hacer el diagnóstico eficiente para este caso, pero como no la puedo hacer, voy a ver hasta dónde puedo llegar con una tomografía computada, más la clínica, más la semiología y el tratamiento, llegar a hacer un diagnóstico. O sea que involucra a la clínica, y quizás también con el condicionamiento de cada equipo y conocimiento de los diferentes especialistas para llegar a ese diagnóstico. También seleccionamos el método para la evolución. Fíjense que si hay un paciente que tiene una patología que apenas se pudo ver con un método muy especial, vamos a llamar que hicimos el diagnóstico de un tumor
pulmonar gracias a la tomografía computada y ya sabemos de que está ese tumor ahí. Quizás conocer la evolución no hace falta de nuevo la tomografía computada, quizás podemos solucionar con una radiografía. En los niñitos muchas veces tenemos que hacer el diagnóstico de una neumonía con una radiografía de frente y una perfil para poder hacer el diagnóstico. Y quizás en la evolución no hace falta cargarle de tantos rayos, quizás con una radiografía simple ya podemos conocer la evolución. Vale decir que es diferente el paciente a quien estamos buscando un diagnóstico primitivo con un paciente que conocemos el diagnóstico y estamos viendo la evolución del mismo. También la respuesta al tratamiento. El diagnóstico, en muchos casos, tenemos que utilizar el diagnóstico para conocer que existe una metástasis hepática en el hígado de un cáncer de páncreas, un cáncer de estómago, de colon, y empezamos con un tratamiento diagnóstico, lo hicimos con un PET, que es un método mezcla radiología y medicina nuclear, para saber que hay imágenes metastásicas en el hígado. Pero dentro de un mes no hace falta quizás hacer el PET. Quizás nosotros podemos comparar con una ecografía para ver si esos tumores metastásicos que están en el hígado pueden o no han disminuido de tamaño o siguen tan campantes como para tener que cambiar de tratamiento. Entonces, la selección del método está muy relacionada a la clínica. Y con esto les digo a ustedes, y tienen que ir entendiendo que estas metodologías diagnósticas no están hechas por o informadas o interpretadas por un simple técnico que sabe hacer las imágenes, sino que tienen que ser interpretadas y tienen que ser relacionadas con el médico clínico y un especialista en radiología o en imágenes que sepa suficientemente de la clínica para poder interpretar los hallazgos, conocer y darle importancia a los diferentes hallazgos que nosotros podemos tener. Por último, hay 3 elementos más que tenemos que entender dentro del sistema donde nos manejamos. La accesibilidad y el costo. La accesibilidad está relacionada también al costo. Nosotros no tenemos en todo el país todos los métodos que nosotros querramos. A veces hay que transportar a un paciente grave, entonces nosotros no tenemos acceso a toda la metodología. Y ahí es donde tenemos que reconocer que la clínica médica, la semiología, es la que va a imperar en este caso para poder hallar cuál es el mejor diagnóstico. No podemos estar nosotros en un pueblo de 2.000 habitantes metidos en el medio de cualquiera de los, vamos a poner el norte, en el Paraguay, donde está tan alejado de todo, y querer estar retrasando un diagnóstico porque ahí no hay un equipo de resonancia magnética. Mientras tanto, tenemos que hacer diagnóstico con lo que nos queda en la mano y posteriormente transportar. Entonces tenemos que ver los niveles. No tenemos todos los métodos en todos los lugares y hay que conocer hasta dónde podemos llegar nosotros con el diagnóstico. Hay un caso muy típico que es lo que se llama el tratamiento precoz de un accidente vascular cerebral ante un ictus, y donde el paciente dice, bueno, el paciente tiene un accidente vascular cerebral, lo primero que tenemos que hacer nosotros es hacer una tomografía computada. Y bueno, y si no tenemos diagnóstico, tenemos que transportar al paciente para ver si ese paciente con un ictus tuvo un sangrado o una isquemia. Y bueno, y lo transportamos y nos vamos conseguimos al final una tomografía computada y nos encontramos de que no hay sangre. Entonces, posiblemente sea una isquemia. Posiblemente sea una isquemia y en ese caso tenemos que hacer una resonancia magnética. Y no tenemos equipo de resonancia magnética y pues hay que ir hallando la metodología para elegir las formas de elegir la metodología y no paralizarnos porque saber hasta dónde podemos llegar con cada uno de estos métodos. En esa accesibilidad también existen los costos. Ustedes saben de que no todos los servicios públicos, no todas las personas en este país donde hay una enorme diferencia de clases sociales y económicas hace que todos puedan acceder a estas metodologías y hay que encontrar entonces el reemplazo para poder hacer un diagnóstico feliz. Por último están los riesgos, ¿verdad? Hay riesgos diferentes en los pacientes de diagnóstico por imagen. La mayoría de los métodos de diagnóstico
no tienen riesgo para el paciente. Conocen que hacer una ecografía, que hacer una radiografía simple, que hacer una tomografía computada, que la mayoría de las veces no tienen ninguna clase de riesgo. Pero pueden ser, en algunos casos, estas metodologías pueden tener riesgos. Y esos riesgos son los que estamos mirando acá, ¿verdad? Son, primero, la exposición a las radiaciones, las medicaciones, los traumas físicos, psicológicos, la claustrofobia y los campos magnéticos, y vamos a hablar un poquito de la exposición a las radiaciones. Gran parte de los métodos de diagnóstico, la base de toda esta especialidad es la radiología, ¿verdad? La radiología se basa en el uso de radiaciones que son radiaciones ionizantes. ¿Qué quiere decir que son radiaciones ionizantes? Son radiaciones que tienen capaz de ionizar el medio biológico. Al ionizar el medio biológico, pueden causar modificaciones estructurales que pueden llegar a hacer daños definitivos por una sola vez, o pueden inclusive ser daños que pueden ser más tardíos, que se van a manifestar posteriormente por la modificación del medio biológico y llegar hasta generar una neoplasia. Nosotros sabemos de que esas radiaciones pueden ser dañinas, pero tenemos que también conocer desde dónde esas radiaciones son dañinas. Por ejemplo, conocemos que en la naturaleza existen radiaciones. Nosotros nos hace falta que prendamos un tubo de rayos X para que haya radiación. En la naturaleza hay radiación. Hay radiaciones que vienen del sol, que vienen de la atmósfera. Hay radiaciones que vienen del suelo. Ustedes conocen de que el uranio, la uranita, que es el metal donde se encuentra el uranio, y con el uranio también hay polonio y hay radium. Son todos elementos radioactivos, son elementos que están eliminando radiaciones y están en los suelos. Acá en el Paraguay, por ejemplo, hay zonas donde hay uranio. Entonces, lógicamente, la radiación de base de áreas, por ejemplo, de parte del departamento de Caazapá y Caguazú, hay radiaciones de base que están en el suelo, ¿verdad? Y también en parte de la vegetación. Pero también tenemos que entender que esas radiaciones de base son radiaciones que no son dañinas para nuestra generación de seres vivientes. Le llamo así porque la selección natural del ser humano o de cualquiera de los animales vivientes ya hizo que esos seres vivos que no aguantaban ese nivel de radiaciones ya se hayan muerto todos, ¿verdad? Nosotros, los que sobrevivimos sobre la Tierra, sobre el planeta Tierra, somos capaces de sobrevivir con ese nivel de radiaciones natural. Entonces, hasta ese nivel no son dañinas. Pero si esas radiaciones aumentan, esa misma cantidad, aumentan en la cantidad, van a llegar a causar riesgo de exposición. Por eso que tenemos que conocer bien que hasta dónde nosotros podemos incidir con los métodos de diagnóstico que utilizan radiaciones para poder llegar hasta dónde son los límites para parte de ahí empezar a causar daño. Entonces, las radiaciones superan esos determinados niveles, van a tener efectos en la salud, que pueden ser graves, gravísimas, cuando son altas en forma aguda, ¿verdad? Ustedes conocen, más de una vez han visto alguna película por lo menos, donde lo más cercano fue Chernobyl, ahí en Ucrania, donde hubo una central termonuclear que causó daños enormes porque se escaparon radiaciones muy importantes, o históricamente las bombas atómicas tiradas por los americanos en el Japón, en Hiroshima y Nagasaki, que causaron muertes inmediatas porque grandes quemaduras o graves lesiones. Entonces, esas radiaciones superaron los niveles. Entonces, eso hace que lleve inmediatamente a la muerte. Pero las dosis bajas, que no se sienten en el cuerpo, ¿vale? Si nosotros empezamos a hacerle una radiografía todos los días del cuerpo entero a un paciente durante unos cuantos meses, van a ir causando daño tisular que afecta los tejidos
y pueden aumentar el riesgo, ¿verdad? Y uno de los riesgos generalmente cuando hay altos niveles de ionización hace que se pueda llevar ciertos tejidos, se lleguen a determinar la neoplasia, ¿verdad? El más común es en las personas con piel clara, y hay muchos inmigrantes en nuestro país con los efectos dañinos del sol que generan cáncer de piel, la mayoría de las veces tumores benignos, pero en otras ocasiones tumores malignos como el melanoma, debido a la ionización causada por las radiaciones ionizantes del sol. Esos riesgos a la exposición en medicina son los dos de estos riesgos a las radiaciones, que son fuentes naturales de radioactividad, que son, en medicina seguimos usando fuentes naturales para radiación del cáncer de cuello uterino o radiación en algunas circunstancias se usan elementos, fuentes naturales como el radium, el cobalto se usaba mucho antes, el cesio, etcétera, y que generan radiaciones, como los dispositivos como los rayos X. Entonces, tienen que entender que la radiología, hoy en día, frente a las radiaciones naturales que son mínimas, es la principal causa de irradiación de los seres humanos en nuestro planeta. Si ustedes dicen, bueno, Chernobyl, si ustedes me dicen Hiroshima, si ustedes me dicen que hubo algunos accidentes en el mundo debido al uso de las radiaciones y causó mucha muerte, más muerte ha causado o mayor cantidad de muerte puede causar el uso indiscriminado de la radiología, ¿verdad? Los médicos radiólogos somos los mayores causantes de la radiación en el planeta. Tienen que saber eso. Esas radiaciones tienen que ser perfectamente controladas porque pueden causar riesgos que son lo que se llaman lesiones determinísticas y lesiones estocásticas, que van a tener ustedes una clase de radioprotección que va a dar el físico que trabaja con nosotros, que es un profesor también de la universidad, y les va a contar en términos sencillos qué es lo que puede causar las radiaciones y cómo protegerse de ellas, porque muchos de ustedes en el transcurso de su práctica médica van a estar en contacto cercano con las radiaciones y conocer hasta dónde les puede llegar a causar. Así que no me voy a detener muy bien para hablar de las lecciones determinísticas y las estocásticas. Algunas son estadísticas, sabemos que va a crecer de acuerdo a la cantidad, y otras pueden ser simplemente aleatorias. Y eso es lo que van a ver en un momento ya con el físico. Otro daño de la radiología es por el uso de medicaciones. Nosotros en radiología utilizamos medicaciones también que pueden llegar a causar efectos secundarios, que pueden llegar a ser graves. Uno de los más importantes son las sales yodadas que se usan en la radiología. Van a ver en la próxima clase ya quizás el uso de lo que se llaman los contrastes. Hay elementos no radioactivos que nosotros utilizamos, inyectamos dentro del cuerpo humano o introducimos dentro del tubo digestivo para marcar la forma del tubo digestivo o para marcar la forma de los vasos. Y el método, lo más utilizado es lo que se llama sales yodadas. No son nada radioactivos, es un elemento químico que es radio opaco al pasaje de los rayos, así como es calcio, el calcio que está en los huesos es radio opaco, y hace que nosotros veamos, o sea, mucho mejor visible las estructuras huecas dentro del cuerpo humano. Y esas sales se siguen utilizando desde hace más de 100 años, ¿verdad? Muy mejoradas en el sentido de que hoy en día causan mucho menos daño dentro del cuerpo, pero siguen usándose y pueden seguir usando y pueden seguir causando algunas veces efectos indeseados que pueden llegar en algunos casos hasta la muerte. Entonces, eso es uno de los riesgos que se tiene en radiología, el uso de las sales yodadas y el gadolinio, que es un elemento férrico que se utiliza en la resonancia magnética, que tiene el mismo uso que el yodo en la radiología, y ese gadolinio también puede causar daño, mucho menos que el yodo,
pero también se conoce que puede tener efectos indeseados. En muchos procedimientos radiológicos también se utilizan anestésicos, así que cuando nosotros tenemos un paciente en mal estado, que no puede tener la tranquilidad necesaria para someterse a una imagen donde tiene que estar quieto, se apela a los especialistas en anestesia para dormir al paciente, para dejarlo quieto, y acuérdense que cualquier anestesia también puede tener riesgos, sobre todo con algunos especialistas, algunos no especialistas de la materia anestesia. Bueno, entonces con eso nosotros les di una pincelada general de lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada una de las metodologías por básicamente de qué se trata y viendo cómo usamos y hasta dónde podemos llegar. Y esas metodologías, como dijimos, van a ser las que están acá, ¿verdad? La radiología, que son rayos X, la ecografía, que es el uso de los ultrasonidos, las imágenes por resonancia magnética, que tiene un principio totalmente diferente, el uso de elementos radioactivos que utilizamos dentro del cuerpo humano para conocer la funcionalidad de los diferentes órganos, como por ejemplo conocer cómo funciona una tiroides dándole yodo radioactivo y captando cómo se distribuye ese yodo radioactivo. Y con cada uno de los métodos vamos a ver cómo ir mezclando con los otros para hallar lo que le llamamos nosotros los métodos híbridos, ¿verdad? Y con eso vamos a ir empezando a ver las diferentes metodologías. Nosotros hoy vamos a terminar nuestra clase y la clase siguiente vamos a empezar con la radiología, ¿verdad? Vamos a empezar con el origen de todo este chiste que significan los métodos diagnósticos, que es la formación de imágenes a partir de la utilización de los rayos X, o que se llaman también rayos Röntgen.